Marga, también estamos en la segunda parte del programa, tenemos media hora por delante. Hay un problema que existe y que está preocupado, yo creo que todo el Estado, y que también lo traigo aquí porque es también como pregunta obligada, ¿no? Y es el problemón por el tema de los precios de la vivienda. Resulta que España tiene un 3% de VPO y la media en Europa está en un 9%. Bueno, pues se acaba de decir hace poco que con las viviendas y tal, bueno, para acercarse a ese 9%. Pero es un problema el tema de la vivienda, del precio de la vivienda, del alquiler de la vivienda y de la financiación de la vivienda, de los tipos de interés, de cómo está el Euribor, ¿no? Resulta de que para llegar a ese 9%, pero claro, se dice que se van a poner viviendas, pero lo que nos está diciendo el tiempo que se va a tardar en poner esa vivienda en manos de esas personas que lo necesitan, porque ahora se tiene que inventariar el suelo con el Ministerio de Defensa, algunos de ellos, después se tendrá que materializar la compra o la cesión, después nos vamos a un proyecto de edificación, después pasaría a los municipios para que aprueben la licencia de obra, después la construcción, que no duran menos de 2 años. O sea, se está hablando ahora de una cosa que se puede solucionar quizás dentro de 3 o 4 años, pero el problema está hoy. Y es decir, la persona que no puede comprar una vivienda porque no llega a los precios y la VPO resulta que me lo van a dar dentro de 4 años. Digo todo esto y no quiero señalar a ningún partido, pero sí lo decimos en voz alta, ¿no? Es decir, que en un momento dado que hay personas que solucionan los problemas y otra persona, pero los crean, y otra cosa que lo que hay que es evitarlo. Es decir, ahora tenemos un problema con la vivienda y resulta de que nos dan solución hasta dentro de 4 años. Y ahí se mezcla, y he dicho antes, con el tema del Euribor, ¿no? El Euribor, pues mira, te voy a dar un dato. Resulta de que el Euribor está ahora en el 3,80, pero el 3,80, y nos encontramos que, por ejemplo, en diciembre el último, del 2022, estaba en el 3,01, o sea, en tan solo 4 meses ha subido 0,7. Pero fíjate, Marga, que en abril del año pasado los tipos de interés estaban, o sea, el Euribor estaba a 0,01. Es decir, que en un año en concreto ha subido del 0,01 al 3,7. Eso es imposible, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es decir que la gente supiera de que es un problema que se podía haber evitado. No sé si tienes que decir algo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que además, si tienes algo en el programa, cuando se habla de vivienda, creo que no se identifica bien realmente el problema que es. Y tú lo has dicho bien. El problema del precio de la vivienda, está impidiendo el acceso a la vivienda. Y eso se está evidentemente está incidiendo sobre todo en los más jóvenes, porque no les ha permitido el acceso a una primera vivienda, pero también está en personas que tienen una vivienda en propiedad y se ven incapacitados para poder pagar la hipoteca. Incluso trabajando varios miembros de la familia. Es un problema importante y que, como tú bien has dicho, es el del precio. Que hay muchas veces que dicen oferta-demanda, bueno, es que es un problema anterior. No llega al de la oferta y la demanda, porque es que es la imposibilidad de pagarla. Pagarla. Nosotros, evidentemente, tenemos propuestas dentro del programa, entre ellas vamos a poner en carga suelo para la construcción de VPO en Torremolinos, que, como tú bien sabes, hace muchos años que no se hace y ya se está urbanizando una zona, un plan que se llama El Pozuelo, en la que ahí van más de 200 viviendas de VPO. Evidentemente eso es insuficiente, así que mi intención es seguir trabajando con otras administraciones, evidentemente, porque hay que favorecer también los alquileres de larga duración,
que son también cada vez más difíciles de encontrar. Pero sobre todo, y yo al hilo de la reflexión que tú has hecho, porque en estos días la frivolidad de la campaña, yo creo que solo se lo puede permitir quien no está a pie de calle con los vecinos, que llegan un día y otro día y otro día y otro día, y el ayuntamiento dispone de los medios para ayudarle con unos primeros meses del pago del alquiler, y te dicen, no hay viviendas disponibles. No hay viviendas disponibles. Entonces, los que no tienen ese problema, que evidentemente los alcaldes no somos eso, se pueden permitir la frivolidad de decir 10.000, 40, 45.000, 100 y 230.000. Pero cuando eso no aguanta ni un cuarto de hora de análisis, ¿dónde están esos suelos? Como las famosas viviendas del Sareb que se prometieron hace 2 semanas. ¿Dónde están esas viviendas? ¿En manos de quién están? ¿En qué estado están las que están disponibles? ¿Y en qué lugar están las que están disponibles? ¿Están en los sitios donde hay demanda de vivienda? ¿O tú le tienes que decir a una familia, mire usted, la Sareb tiene viviendas en Teruel? ¿Son propuestas serias para un problema que ha sido el propio partido que está gobernando en España el que ha puesto encima de la mesa para dar ese tipo de soluciones? ¿Para dar qué soluciones? ¿Cuántas viviendas se han prometido en España en los últimos años? ¿Cuántas se han hecho? Y lo peor es que yo estoy convencida de que este problema al final va a acabar en la cabeza del ayuntamiento, en los hombros del ayuntamiento, como terminan tantos y tantos y tantos problemas. Y lo peor, sin darnos un duro. Porque en el último pleno, Unidas Podemos nos decía que negociáramos con la Sareb, que había una nave industrial, 18 viviendas en Torremolinos y una nave industrial, y que negociáramos con la Sareb. Usted, la Sareb no nos va a dar las viviendas gratis, ¿eh? Que la Sareb, si el ayuntamiento quiere esas viviendas, así. ¿Cómo están esas viviendas y en manos de quién están? Es que es muy importante decir que, o sea, está muy bien decir que la Sareb va a poner a disposición, pero digamos que la Sareb es lo que se conoce como el banco malo, que se quedó con los activos tóxicos inmobiliarios de los bancos durante la crisis. Bueno, pues yo de momento, de esa propuesta de la Sareb, a mí como alcaldesa de Torremolinos no se me ha comunicado nada. No sé en qué manos estarán esas 18 viviendas, pero desde luego, yo saber, no sé nada. Yo lo único que sé es que tengo que trabajar, y en lo que tenemos que trabajar es lo primero. Vamos a poner en carga suelo para 200 viviendas en VPO. ¿Es suficiente? No. ¿En algo ayudará? Ayudará. Espero que todas las administraciones hagan como hará el Ayuntamiento de Torremolinos si yo gobierno a partir del día 28 de mayo. Un tema, Marga, es un tema súper importante, y por eso quiero matizar un poco, y tú lo has dicho también bien. Una cosa es la necesidad de tener una vivienda y no poderla adquirir, y otra cosa es el que tiene la vivienda y no puede pagarla. Y es el mismo problema, es decir, los tipos al subir el Euribor, pues automáticamente suben las hipotecas con tipo fijo. Estaban al 0,50 y ahora está a un 3%, es decir, ha subido casi un 300%, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, supone casi 300 euros más de subida. O sea, es una barbaridad. Esos 300 euros en un sueldo medio de 1.300 euros del salario medio que hay en Málaga, es bajarle a alguien un 30%. Una persona que gana 1.300, automáticamente le vence la revisión de la hipoteca, paga más, y automáticamente los ingresos que se da para su casa, en vez de 1.300, son 1.000. Es decir, yo lamento que, bueno, que evidentemente hay gente que tiene asesores para informarle por lo menos del corto y medio plazo, y evitar los problemas antes que tratar de solucionarlos. Bueno, y sobre todo porque la vivienda supone un porcentaje del sueldo y de los salarios que tenemos los españoles muy importante, que se incrementa,
y que además coincide en un momento en que se incrementa todo. La bolsa de la compra, el paquete energético, evidentemente todos los combustibles. Es que estamos hablando de que no llega en un marco en el que lo único que ha subido es la vivienda. Es que todo ha subido y mucho. Todo ha subido y mucho. Con lo cual, es lo que yo decía antes, ¿no? Lo primero, hay muchas familias que incluso con varias personas trabajando no pueden hacer frente a los pagos. Y están recurriendo incluso a ayudas sociales para poder hacer frente a los pagos que tienen que hacer. Ayudas sociales, de alimentos, de pago de la hipoteca, de pago de suministros. Personas con una renta media, que se ven incapacitados de pagar ese tipo de los gastos corrientes, los normales, sin gastos extraordinarios. Por eso también es tan importante una cosa que yo por lo menos tengo aquí grabada, y es que no es el momento para subir la presión fiscal de nadie. Yo por lo menos en eso me siento muy responsable de no subir la presión fiscal de los vecinos de Torremolinos, porque en lo que les pueda ayudar le voy a ayudar, pero lo que tengo claro es que lo que no puedo es aumentar la carga que ya tienen a sus espaldas, que es mucha. La verdad que he hablado de la ayuda. Vamos a entrar en un tema también complejo que preocupa a la gente, que preocupa incluso al comercio, que son los parados, ¿no? Los parados, yo tengo ya los datos de abril y resulta de que hay 5.417. El año pasado había 6.602, es decir, que en 13 meses se ha bajado los desempleados en 1.185 personas, que está muy bien, pero siguen quedando 5.417 personas que no tienen empleo. Es un tema de suma importancia, y cuando pensamos cómo solucionar ese problema, pues naturalmente la administración no puede meter miles de empleados que están sin trabajo en el ayuntamiento. Al final la única solución que queda es el comerciante que es el que puede y que ha sido el que ha creado puestos de trabajo, ¿no? Yo te puedo dar datos que, fíjate, que por lo que hablamos nosotros en privado el otro día, en cuanto al número, los sectores, ¿no? Pues en marzo 90 personas en construcción, 177 en el comercio, actividad y servicios 189 y el resto de actividades 337. Y en hostelería 744. En hostelería se está contratando 4 veces más que en el comercio. Pero al final es el empresario, el comerciante, que yo más bien casi lo diría que llamarlo comerciante, empresario, como se quiera, pero también a lo mejor en el empleador, porque es el único que puede sacar a la gente que no tiene empleo, ¿no? Entonces, antes terminabas tú de hablar anteriormente diciendo, en tema de la ayuda, ¿llevas algo en el programa para la ayuda a ese comerciante, a esa pequeña empresa, realmente para animarlo a que crea empleo? Bueno, si yo, en primer lugar, decirte que bueno, a mí de la bajada evidentemente de los desempleados es una buena noticia siempre, ¿no? Evidentemente la buena marcha del turismo, el hecho de que tantas personas vengan a visitarnos es siempre positivo para Torremolinos y demuestra que están absolutamente conectados, ¿no? El flujo turístico que tenemos ahora mismo hace que vaya bajando el número de desempleados y pese a eso tenemos que seguir trabajando, como tú bien has dicho. Hay un gran problema y es el de la inserción laboral y que oferta y demanda puedan encontrarse, porque igual que a mí, muchos amigos tuyos dedicados a la hostelería y al comercio en Torremolinos te dirán que es que se ven incapacitados de encontrar gente y que ofertan, oye, 14 pagas, no sé cuánto, un horario, 2 días y tal, y no sé cuánto, y pese a eso no encuentro a nadie. Eso te lo han dicho a ti, sí, igual que a mí, todos los días. Bueno, en eso nosotros vamos a hacer un esfuerzo y es nuestra intención crear una agencia municipal de inserción laboral de forma que los desempleados en Torremolinos y los empleadores en Torremolinos puedan tener también en el ayuntamiento un aliado a la hora de encontrar
trabajadores para los distintos comercios y empresas de Torremolinos. Hemos visto que el modelo funciona en otros municipios y creemos que podemos hacerlo y vamos a hacerlo. Con independencia de que hemos visto también otras cosas que funcionan y que nos gustaría hacer, como son las ferias de empleo que se han estado haciendo para, sobre todo al sector de la hostelería, que se puedan acercar empleados antes de las temporadas altas y bueno, pues puedan conseguir además empleo de calidad. Yo tengo mis dudas con respecto a si lo que se está haciendo para la búsqueda de empleo desde la administración competente para ello son las políticas más acertadas posibles, también te lo digo, ¿no? Y en eso también yo creo que por parte del Gobierno de la Nación se podría afinar mucho más en ayudar a las personas que están en la búsqueda de empleo a ayudarlo, pero hay muchas veces que en eso no creo que se esté teniendo, bueno, pues, o por lo menos no se esté siguiendo la senda oportuna. En lo que se refiere a Torremolinos, desde luego, yo digo que por parte del Ayuntamiento vamos a dar un paso y vamos a dar ese paso en el que vamos a acercar la oferta a la demanda, porque una de las principales reclamaciones también que tenemos por parte de las personas que se acercan al Ayuntamiento de Torremolinos como demandantes de empleo es que no encuentran bueno, pues en otras administraciones la cercanía que les puede dar el Ayuntamiento de Torremolinos, y también las empresas de Torremolinos no encuentran en otras administraciones la confianza que les da su ayuntamiento. Yo alguna vez, y perdona que matice un poco el tema, tu contestación, porque sabemos la importancia que es cuando una persona está trabajando o cuando no trabaja, es decir, pero la riqueza para el Estado y para el propio municipio. Yo ponía un ejemplo de que calculamos que el sueldo anual son 18.000 euros, cuando cogen 1.000 personas y la ponen a trabajar son 18.000 euros en este municipio, y cuando eso, 18 millones, cuando tú 1.000 personas a un sueldo de 1.800 se generan 18 millones de euros. Cuando tú eso lo metes en un circulante, eso da una riqueza importante, porque esa persona que está trabajando, ya no digo, para pagar su hipoteca, para pagar su alimentación, incluso podrá hacer frente a los impuestos. Es decir, yo no quiero preguntarte la morosidad que habrá en el ayuntamiento por gente que no puede pagar el IBI, etcétera, ¿no? Bueno, la riqueza en general es muchísimo, ¿no? Y hablando de empleados, hay un tema que no quería dejar de pasar hoy, porque hace poco fue el día 1, que fue la manifestación del tema del Día del Empleo, ¿no? Y claro, hay mucha demagogia en este tema, ¿no? Fíjate que hay una manifestación encabezada por los sindicatos y por los ministros del Gobierno. Y algunas personas más, ¿no? Eso es. En teoría, contra la patronal. Eso es el día 1, que es el lunes pasado, el día 1, y resulta que el viernes 5 días después, resulta, y leo, el presidente de COE, Antonio Gramendi, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, José Álvarez, firman el pacto para los salarios del convenio colectivo, 4% este año, el 3% para el 2024 y el 3% en el año 25. Y digo, ¿y entonces la manifestación para qué era? Está claro que si lo firman a los 5 días después es porque antes de la manifestación el acuerdo estaba pactado ya, y han dejado pasar 5 días porque, bueno, digo, pues sería, yo lo que creo es que esa manifestación podría ir contra los jueces y los fiscales, que eso no tiene nada que ver la patronal. Es una incongruencia, hombre, que duele pensar. Entonces, yo lo quería decir, incluso algún ministro que ha hecho algún tema más. Ahora viene Margarita, yo quería... También he escuchado que la firma de este gran acuerdo del 10% en varios años, ¿no? Entre años, se ha pedido que no estén ni los ministros ni el presidente del Gobierno. Se han pedido, por lo visto, por
por parte de tanto las centrales sindicales como por parte de las asociaciones empresariales, cosa que me parece muy bien. Sí, es un 10% que incluso puede llegar al 11% con alguna Me parece muy bien que no variante. estén en la foto, me parece muy bien. Claro, es una cosa, pero que ellos han llegado a un acuerdo. Es decir, bueno, ¿la manifestación para qué es, no? Es un poco incongruente, ¿no? Yo quería ver, también preguntarte, Marga, por el programa tuyo electoral, hablar de varias cosas y que tú me dijeras el tema de señalética, la regeneración urbana, la fachada, el mobiliario urbano. Hay muchas cosas importantes. ¿Qué nos puedes decir tu relación a estos temas? Pues mira, Juan, yo creo que los ciudadanos de Torremolinos saben de lo que estamos hablando, evidentemente. Torremolinos ha estado durante muchos años con este tipo de cosas que se supone que deben de ser el pan nuestro de cada día. Pues que los contratos habían terminado y nadie se había ocupado de renovarlos, con lo cual tenías que poner señalizar un hotel. Bueno, pues desde hacía 8 años no tenías ningún contrato con ninguna empresa con la que pudieras decir voy a señalar el hotel. La señal se había caído, pues no tenías ninguna empresa que pudiera decir la señal se ha caído y hay un hotel nuevo. La señal estaba vieja, pues no tenías ninguna empresa ni que levantara la que se había caído, ni cambiara la que estaba vieja, ni la que señalizara el nuevo hotel. Es decir, una casuística muy variada en un pueblo que vive de su imagen, y que a lo que nos estábamos enfrentando era a la desidia en la gestión. Y por eso creo que ahora se me entiende mucho mejor lo de que bajar la deuda a costa de qué. Porque a costa de la gestión no puedes bajar la deuda. Tienes que seguir gestionando y tienes que seguir bajando la deuda. Bueno, pues afortunadamente ya tenemos un nuevo contrato para señalizar todo el municipio. Hoy mismo me enseñaban cómo se estaban poniendo ya las nuevas señales, unas señales modernas que además van a terminar con una, bueno, yo creo que desacertada elección en algunos momentos de la señalética de Torremolinos, con un exceso de señalización y además, digámoslo, variopinta, ¿no? Bueno, pues vamos a dar uniformidad y yo creo que además con algo moderno, que es lo que merece el municipio de Torremolinos, y como eso, pues con todo, con las marquesinas, hemos podido acceder también a fondos para implementar en todo lo que es la iluminación del viario público, y estamos cambiando todas las farolas y toda la iluminación, que va a hacer que si antes pagábamos 100, ahora paguemos 20, de 100 a 20, y sobre todo con mejor iluminación y una iluminación mucho más bonita. En definitiva, todo eso yo lo englobo dentro de un concepto mucho más amplio, que es la regeneración urbana, y que creo que tiene que tener el papel protagonista en los próximos años del municipio de Torremolinos. Y de hecho, si el Partido Popular gana las elecciones el próximo 28 y tenemos la suerte de seguir gobernando, habrá un área que será de regeneración urbana, que no tendrá nada que ver ni con urbanismo ni con nada, un área propia de regeneración urbana. En esa área, pues evidentemente se va a dedicar a impulsar los grandes proyectos, a captar fondos y a seguir una metodología con respecto a cómo y por dónde debe ir reformándose y Torremolinos en las zonas que están más degradadas, y evidentemente también a priorizar unas zonas como otras. Para eso ya tenemos algunos proyectos que todos cuentan con financiación, que eso es lo importante. Algunos se han puesto en marcha, otros lo van a hacer justo después de la época más alta de ocupación. Afortunadamente ya tenemos ocupación alta durante todo el año, pero son los propios comerciantes y los propios vecinos los que nos han dicho cuándo sería menos gravoso el acometer esa serie de nuevas infraestructuras y nuevos espacios también
para el disfrute de los torremolinenses, que creo que es lo más importante, y que también va a favorecer que haya más negocios, porque lo van a favorecer, que sean de mayor calidad, que los que nos visitan vean una mucho mejor imagen y que los que vivimos en Torremolinos tengamos un municipio del que nos sintamos pues, mucho más orgullosos y satisfechos. Así que imagínate qué importante es la regeneración urbana, que para nosotros va a ser la piedra angular de nuestro gobierno en los próximos 4 años, si podemos gobernar. Yo no sé si pongo a un aprieto al director de esta cadena para que el próximo alcalde o alcaldesa, que una vez que tome posesión, hablo sobre todo por la nueva delegación que estás creando, ¿no?, de que pasara por los estudios para que explicara un poco las concejalías, las personas que van en cada concejalía, su delegación, sus áreas. Es importante que... Primero habrá que vender pescado, ¿no? Si digo la persona que sea. Y yo, nos queda poco tiempo y nos quedan algunas cosas en el tintero. Yo espero que en el tema de la señalética, por favor, no te olvides de los aparcamientos. Es súper importante, siempre ponemos el ejemplo. Yo voy a Teruel y voy con mi coche y quiero dejar el coche de aparcamiento y tengo que saber dónde poder dejarlo, ¿no? El turista que llega a Torremolinos tiene que saber dónde están los aparcamientos públicos, ¿no? Y también... Se ha tenido en cuenta. Se ha tenido en cuenta porque, sobre todo, hemos incidido mucho en que la señalización turística y, evidentemente, todo lo que ayuda a la señalización turística tenga un sitio preferente y una señalización preferente. Hay otros temas que en privado hemos hablado largo tendido, como el tema de la escuela de hostelería, sí, la exención de tasas, las cámaras de vigilancia. Sí. No sé si en algún tema quiere comentar alguna cosa. Bueno, evidentemente las cámaras de vigilancia es una realidad ya que vamos a poder, la verdad, implementar con algunos de los proyectos que tenemos en marcha. Nosotros hemos bajado ya en 17 meses, te da tiempo de bajar los impuestos, entonces los que no lo hayan hecho es porque no han querido. Así que os digo que nosotros hemos bajado solo la basura 2,8 millones de euros. Y hay un dato muy importante y que yo creo, Juan, que a ti te interesa mucho, y es que en estos 17 meses se han pagado 24 millones de euros a los proveedores. 24 millones de euros. Que yo creo que es una cifra récord en tan poco tiempo. Sí, hay que reconocer que ha sido bestial el esfuerzo, hay que reconocerlo. El promedio medio de pago es que es tan importante pagarle al proveedor. En principio porque es de Torremolinos. Sí. Y en segundo porque resulta de que cuando tiene una deuda, es decir, un comerciante no puede financiar al ayuntamiento, para eso están los bancos o otras entidades. Que se financia el propio ayuntamiento con facturas que no cobra, sí, es lamentable. Y luego, pues a las personas que más lo necesitan, también en estos 17 meses hemos pagado 12 millones y medio de euros. Solo en ayudas directas, 12 millones y medio de euros para las personas que lo están pasando peor, que todavía queda mucha gente que se ha quedado colgada después del COVID. Pues también se ha hecho ese esfuerzo y se ha pagado. Pero, como tú dices, tema, por ejemplo, de fachada, rehabilitación, luminoso, carga y descarga, regeneración urbana y movilidad y accesibilidad, yo creo que son 3 patas del futuro por donde debe de ir Torremolinos. Tenemos que este verano por fin veremos culminado la accesibilidad y la conectividad del centro con la playa, a través de un proyecto que va a embellecer 2 de las zonas turísticas de nuestro municipio, que tienen más afluencia y a las que no se les ha prestado atención, como en la Cuesta del Tajo y la Cuesta del Cementerio, dándoles accesibilidad por fin, después de cuando llevan esos ascensores famosos del Meliá parados 30 años, Juan, vamos a tener 2 ascensores funcionando para conectar el centro. Eso vale dinero, Marga. Bueno, la financiación ya está. Mira. Y el concurso público en el que se han adjudicado los ascensores también. Hemos estado trabajando y ahora pues llegarán los frutos. Porque es verdad que hemos estado contando lo que se hacía, pero también hemos estado haciendo un trabajo que no se ha contado y que los vecinos van a ver inmediatamente cómo se pone en marcha. También se van a cambiar pues
los que conectan el centro con el Bajondillo, con la Plaza Panorama. En definitiva, y vuelvo a decirlo, regeneración urbana, accesibilidad y mejora en la movilidad. Son 3 asignaturas pendientes que poco a poco tenemos que irnos poniendo al día, con lo cual todas las reformas que se hagan, las principales obras e infraestructuras que se acometan en Torremolinos en los próximos 4 años tienen que ir para mejorar esos 3 ejes. Y todo esto acompañado de las 2 cosas más importantes que hay para los vecinos de Torremolinos, que es la seguridad y la limpieza. En la seguridad ya hemos hecho una apuesta fuerte con la renovación de todos los coches de la policía. Yo no sé los años que tenían los coches de la policía en Torremolinos, pero bueno, era imposible que pudieran perseguir a nadie porque era mejor ir corriendo. Aparcar el coche e ir corriendo. Aprovecha que queda un minuto. Eso se ha implementado y, como os he dicho, seguridad, limpieza, accesibilidad, movilidad, regeneración urbana. Esas son las grandes asignaturas, en algunas hemos empezado a trabajar y yo lo que pido es seguir trabajando durante estos próximos 4 años para que no sean asignaturas pendientes, sino que sean asignaturas aprobadas. Yo, después de oírla a ella, no puedo decir nada. Yo me tengo que quedar callado. Yo tampoco nada. ¿Sabes por qué? Nos hemos quedado sin tiempo. ¿Pero sabes por qué? Porque hasta aquí su intencionalidad, hasta aquí su proyecto, hasta aquí ha quedado claro su inquietud, ha quedado clara su confianza y al final, tú decides.